preguntas dice: ¿cuáles considera que son los avances en el marco normativo boliviano sobre el derecho a la información y comunicación? En lo personal y como organización, nosotros creemos que es uno de los avances centrales es la autorregulación. La constitucionalización de la autorregulación como precepto inserto en la Constitución Política del Estado en actual vigencia constituye una base trascendental para la administración de los derechos fundamentales de libre expresión y libre información en una sociedad que se precia de vivir un régimen democrático. Esto lo podemos ver plasmado en el artículo 107, parágrafo 2, que dice: la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante normas de ética y de autorregulación y las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley. Esto deja claramente establecido que el accionar periodístico está regido por la regulación propia de los medios. Estos tienen como fuente doctrinaria los códigos deontológicos del periodismo, que carecen de un carácter punitivo, sancionatorio, pero son un referente ético para la actividad profesional. De esta forma, creemos que se allana el camino de las controversias surgidas desde el derecho individual, que reivindica el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad, el desacato oprobioso y los llamados delitos de opinión, que tienen un camino ya expedito a partir de la Constitución para ser conocidos por los tribunales de imprenta que están vigentes a través de la llamada Ley de Imprenta desde 1925. Desde el punto de vista de la ingeniería constitucional, está considerada norma sustantiva conexa el artículo 106 de la Carta Magna, que fundamenta el régimen de garantías donde el Estado actúa como sujeto activo en la protección de las libertades fundamentales. Y estas son libertades de informar en todos sus procesos, incluyendo la retroalimentación, la réplica y la dúplica. En su parágrafo 1, el 106, dice: el Estado garantiza a las bolivianas y bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación, a la réplica, el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa. Estos son los que consideramos avances importantísimos en el marco normativo boliviano sobre el derecho a la información y la comunicación. Y es fundamental el 106 porque actúa además como garante, el Estado actúa como garante material y efectivo y lo asume como Estado plurinacional boliviano, abriendo un abanico de posibilidades para aquellos que se sienten o que sienten que sus derechos son conculcados por cualquiera de los poderes del propio Estado. Esto es fundamental para tomar en cuenta. El Estado boliviano, que se pone como garante, garantiza la libertad de información, ya que esta obligación se la autoimpone la administración estatal, es recurrible ante cualquier denuncia fundamentada por su vulneración. Esta ingeniería jurídica se diseñó en el Poder Constituyente, avanza reconociendo también en el artículo 4 del 106 la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información, con la que se cierra el circuito garantista de la actual Carta Magna. Es decir, el 107 y el 106 son garantía de libertad de información para el gremio periodístico y para la sociedad civil en su conjunto. La otra pregunta que nos hacían llegar era: ¿cuál considera que son los obstáculos que se plantean en el marco normativo boliviano sobre la libertad de expresión y el derecho a la información y comunicación? A esto, absolutamente toda la legislación que ha vulnerado los principios constitucionales de autorregulación y libertad de expresión y de información, últimamente promulgada por el Poder Ejecutivo, sometiendo a los preceptos constitucionales que acabo de citar a normas de menor rango, violentando con esto la primacía de la norma sustantiva, es decir, de la Constitución, fundamentada en la teoría pura del derecho de Hans Kelsen y su famosa pirámide,
y su principio de jerarquía normativa. Voy a dar dos ejemplos, o tres ejemplos. La ley contra el racismo y la discriminación, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, es una ley inconstitucional porque al ser una norma de menor jerarquía que la Constitución, pasa por encima de los dos preceptos constitucionales que acabo de leer. La otra también es la ley del régimen electoral y el proyecto de ley de telecomunicaciones que está circulando en este momento como tal. En el caso de los pueblos indígenas, creo que la comunicación se ha convertido en una herramienta más que involucre el desarrollo, que involucre la integralidad en la que se mueve la cosmovisión de los pueblos indígenas. Y como parte de esos derechos es que a tiempo de definir, por ejemplo, los lineamientos generales de la Carta Magna boliviana, se han obtenido varios elementos que han de alguna forma beneficiado el acceso y el ejercicio del derecho de la comunicación por parte de los pueblos y comunidades indígenas. Estamos exigiendo, como lamentablemente no se está dando en muchos casos, una participación directa en la elaboración de los distintos marcos legales que van a normar el funcionamiento de los medios de comunicación, de las redes y de los distintos espacios que se están desarrollando a nivel de los pueblos indígenas. Es, por ejemplo, evidente que en el anteproyecto de la ley de telecomunicaciones se ha obviado flagrantemente esta existencia de los medios de comunicación cuando el anteproyecto señala, por ejemplo, en la disposición de las frecuencias, en el acceso a la distribución equitativa de las frecuencias, únicamente los medios ligados al Estado en un 20% y en un 80% al resto, a los medios privados, comerciales, etc. Desconociendo totalmente la existencia de otros tipos y otras formas de hacer comunicación planteados desde los pueblos indígenas. Hoy, a más de una década de trabajo de un plan nacional de comunicación de los pueblos indígenas, estamos en condiciones también de poder aportar en la construcción de este marco legal, desde nuestra mirada y en esa diversidad que plantea el Estado, precisamente el Estado plurinacional. Y una de las acciones más inmediatas, recientes, que se está exigiendo es justamente la posibilidad de participar en la elaboración de las leyes concernientes a este campo, ¿no? A este ámbito. Y bueno, si no ejercemos ese derecho de modo directo, yo creo que es difícil que podamos también tener esa incidencia, ¿no? O sea, de hecho estamos abriendo esos espacios, exigiendo que se cumplan las disposiciones constitucionales y en ese sentido, de alguna forma, abriendo la brecha para que de alguna manera se puedan plantear leyes que puedan responder también a este tipo de expectativas de los distintos sectores sociales como son los pueblos indígenas originarios. A tiempo de participar en esta elaboración del proyecto de ley de telecomunicaciones, que consideramos además es una de las más importantes porque define el marco general de la regulación y del acceso a los medios de comunicación, es que se ha hecho una serie de reflexiones para poder aportar, para poder proponer nuestro punto de vista y que se pueda tomar en cuenta en la reformulación del proyecto de ley de telecomunicaciones, por ejemplo. A partir de consideraciones constitucionales, no estamos tampoco inventando nada, sino lo que se ha definido precisamente en esta etapa histórica que vive el país, y partiendo del hecho de que el Estado es responsable del cumplimiento del derecho de acceso a la comunicación en los artículos 21, 6, y que de esa forma garantice el derecho a la información y a la comunicación. Del mismo modo, el Estado, a partir del artículo 106 que ha mencionado en la anterior intervención,